Muy buenas tardes, abogados en formación. Muy buenas tardes, doctor. El día de hoy venimos a despejar algunas dudas y aclarar algunos conceptos. Para iniciaremos con el concepto de personalidad jurídica. Esta se da cuando se le reconoce a una persona, a una entidad, a una asociación o a una empresa que tiene la capacidad para contraer obligaciones y realizar actividades que generen plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros. Para mayor claridad, la Constitución colombiana en su artículo 14 nos indica que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Pues siendo así, este derecho es reconocido como fundamental para nosotros los colombianos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la personalidad jurídica de un Estado y la personalidad jurídica de una organización internacional? Entonces, la diferencia que existe entre la personalidad jurídica de un Estado y una organización internacional es que los Estados cuentan, pues como ya les decía, con una plena responsabilidad jurídica y son reconocidos al cumplir con los 4 elementos básicos de la estatalidad. A diferencia pues, de las organizaciones internacionales que cuentan con una personalidad jurídica restringida, al no contar con los elementos básicos de la estatalidad, pues no cuentan con el pleno uso de todos los derechos y las obligaciones y facultades que les otorga el derecho internacional. Ahora vamos a explicar el proceso histórico jurídico que constituyó en el reconocimiento de la personalidad jurídica de la ONU. Esto sucede en el año 1948, cuando la Asamblea General de la ONU pregunta a la Corte Internacional de Justicia si la ONU tenía la capacidad para presentar una reclamación internacional contra Israel, debido a que era el Estado responsable del asesinato de un diplomático sueco, quien actuaba como mediador de la ONU en Palestina. Esta pregunta surge debido a la personalidad jurídica que sostiene la ONU para hacer este tipo de reclamos internacionales. A esto, la Corte Internacional de Justicia respondió que sí era favorable dicha reclamación, ya que otros elementos distintos a los estados pueden ser sujetos de derecho internacional y ejercer derechos vinculados a esta misma categoría. En un sistema jurídico, los sujetos, y cito, en un sistema jurídico los sujetos de derecho no son necesariamente idénticos en cuanto a su naturaleza o a la expresión de sus derechos y sus naturalezas. Esto depende de las necesidades de la comunidad. Esta fue la contestación que dio la Corte Internacional de Justicia a la reparación por daños sufridos al servidor de la ONU presentado por las Naciones Unidas a dicha Corte. Pasamos a la siguiente. ¿Quién tiene capacidad jurídica plena en el derecho internacional? Como ya lo veníamos diciendo, precisamente los estados cuentan con esta capacidad plena en el derecho internacional debido a que cuentan con todos los derechos y todas las facultades para poder realizar cualquier acto en el ámbito internacional y poderse acoger a este derecho. ¿Quién tiene capacidad jurídica restringida en el derecho internacional? Ya lo habíamos dicho, las organizaciones internacionales todas cuentan con diferentes estructuras y con diferentes fines y no cuentan con toda la capacidad o con la capacidad plena de sus derechos internacionales o de sus obligaciones internacionales. Esto es debido a que ellas se tienen que acoger estrictamente a como los estatutos que conforman su cuerpo constitutivo. Ahora vamos a entrar a explicar 2 manifestaciones de la personalidad jurídica internacional. Entonces, dentro de estas podemos encontrar la primera que tomé, que es la capacidad de celebrar tratados internacionales. Entonces, este es también denominado como el ius attractum y esta capacidad es básica para los estados, ya que cuentan con ella desde que se les reconoce la personalidad jurídica internacional o desde que se conforman como estados, a diferencia de las organizaciones internacionales, ya que estas, pues no todas, cuentan con esta misma capacidad y no pueden realizar estas manifestaciones. La segunda es la capacidad de recibir y de enviar representantes. Este es denominado como el ius legation o el ius representation.
Estos delegados cuentan con permanencia, o sea, permanecen con todos los privilegios y con las inmunidades, y esta capacidad es reconocida a los estados de manera general y pues dependiendo de sus funciones, esta capacidad es limitada también pues para algunas organizaciones, ya que no todas pueden contar pues con esta manifestación. Ahora vamos a explicar los elementos constitutivos del Estado. Aquí podemos encontrar la población, que es algo muy importante para tener en cuenta, y ya que es el elemento constitutivo del Estado físico. Dicha población cuenta con una unidad, o sea, nosotros nos encontramos unidos al Estado por un vínculo jurídico que nosotros conocemos como nacionalidad y se caracteriza por su permanencia en el tiempo y en el espacio. Independientemente en donde nos encontremos, si nacimos en Colombia, vamos a ser colombianos. Tenemos un vínculo jurídico con el Estado. Pasamos a la siguiente, que es el territorio. Esta comprende la superficie pues, terrestre, las aguas interiores, el mar territorial y el espacio aéreo que se encuentra sobre todo su territorio. Sobre todo lo anterior, el Estado pues ejerce sus competencias soberanas, ya que pues dentro de este establece su ordenamiento interno. También encontramos el gobierno, que es una organización de poder político que está compuesta de órganos y autoridades que se encargan de administrar el orden político y jurídico pues, de un Estado y se divide pues, en las ramas judicial, legislativa y ejecutiva. Pasamos a la soberanía. Este es más como un atributo jurídico que caracteriza a un conjunto de competencias que ejerce el Estado en su territorio o pues con las relaciones exteriores, siendo el Estado, la máxima autoridad en su territorio. Ahora vamos a explicar la teoría constitutiva del reconocimiento de los estados. Básicamente esta teoría nos indica que confiere total autoridad a los estados existentes para determinar qué entidad es o no es un nuevo estado. O sea, básicamente esta teoría constitutiva nos indica que para que un estado pueda ser reconocido debe contar con el permiso o la autorización o el reconocimiento por parte de los estados ya existentes. Ahora vamos a explicar la teoría declarativa del reconocimiento de los estados. Esta es un poco diferente, ya que esta nos indica que el reconocimiento internacional de un estado no depende de su reconocimiento como tal por parte de otros estados, ya que pues, esta característica de estado es conferida por normas de derecho internacional. Al cumplir con los elementos básicos, puede contar o acceder a esta capacidad jurídica o a que sea denominado como estado. Ahora vamos a pasar a explicar qué se entiende como sucesión de estados. Entonces, por sucesión de estados podemos entender que es la situación de un estado o que se encuentra entregándose o cediendo su territorio a otro estado, que obviamente tiene que hacerse cargo de la responsabilidad de las relaciones internas y de las internacionales dentro del territorio pues que ya está determinado. Vamos a explicar dos modalidades de sucesión para que haya un poco más de claridad en qué consiste. Entonces, dentro de las modalidades de sucesión podemos pues encontrar la separación pacífica, que me pareció algo pues bastante importante, ya que esta se presenta cuando un estado existente segrega una parte de sí mismo o de su extensión, que debe ser determinada, para la creación de un estado nuevo. Esto se da única y exclusivamente por voluntad de las partes y podemos ver un caso bastante nombrado, que es el de Singapur y Malasia en el año 1965. También podemos encontrar la secesión violenta, que se da cuando un determinado estado pierde parte de su territorio de manera bélica y pues en el caso de nosotros los colombianos podemos recordar o hacer memoria en la separación de Colombia y Panamá en el año 1903, que este es un caso que se podría aplicar a esta modalidad de sucesión. Ahora vamos a explicar
una consecuencia jurídica de la Asociación de los Estados que ya acabamos de nombrar. Para este ejemplo yo tomé el caso de Colombia y Panamá, debido a que su separación fue pues violenta, y esto trajo una consecuencia jurídica para el país de Panamá o el estado de Panamá, ya que al tener o al cumplir con los 4 elementos básicos de la estatalidad, adquiere su personalidad jurídica y entra a ser reconocido como un estado por la comunidad internacional y por el derecho internacional. Esto es todo por el día de hoy, espero les haya quedado claro. Nos veremos más adelante con otros videos.